Hoy cumplo 33 semanas de mi embarazo, pero he de decir que este vídeo llevo en mente grabarlo pues durante todo mi embarazo y, siendo un poquito más sincera, durante los últimos 4 años. La razón de no hacerlo es porque es un tema muy personal y porque pues al final son cosas de las que cuesta mucho hablar, pero es cierto que tengo ese deseo interno dentro de mí y sé que ese deseo lo debo hacer realidad porque sé que con mi propia experiencia puedo ayudar muchísimo a otras personas, a otras mujeres, mejor dicho, y a otros, a lo mejor a las parejas de estas mujeres que han pasado, están pasando o que no se atreven a buscar un embarazo por no pasar por ese tipo de situaciones. Como habréis intuido, el tema que me gustaría tratar hoy es el tema de la pérdida gestacional, o dicho en una palabra, el aborto espontáneo. Para los que no me conozcáis, que seréis la mayoría, mi nombre es Anastasia. Yo me dedico al campo de la salud, soy entrenadora personal, ayudo a las personas a llevar un estilo más saludable. Me encanta la alimentación saludable, me gusta mucho el ejercicio. Soy una persona que lleva un estilo de vida saludable, sano, desde que tengo el uso de razón. Y bueno, hoy vengo a hablar de algo que no pertenece a mi campo, pero que es mi experiencia personal, que pienso que, como he dicho antes, puede ayudar a otras personas a dar el paso y a vivir ese proceso de una forma distinta. Os cuento mi historia. Yo tengo un hijo que va a cumplir 8 años y pues para los que me conocéis un poquito sabéis que yo tuve una época de juventud, pues como tienen todas las mujeres, en la que yo no tenía un instinto maternal y yo pensé pues que no quería tener hijos, o que tendría hijos en una etapa de mi vida mucho más avanzada de la que realmente tuve después. Mi primer embarazo lo tuve con 26 años, de forma natural. Me costó un poquito quedarme embarazada, nada fuera de lo normal. Y bueno, mi embarazo fue pues una maravilla, hablando claro, ¿no? Pues tuve lo típico, las típicas molestias del embarazo, pero es verdad que nunca pensé que un embarazo ya conseguido puede resultar en otras complicaciones o en incluso un aborto. Después de tener a mi primer hijo, estuve varios años negando la posibilidad de volver a ser madre de nuevo, pues ya por motivos laborales, por conservar el físico que me había costado un poquito volver a conseguir, ¿no? Porque me veía muy bien y tal. Pero es cierto que pues tras unos años yo y mi marido volvemos a decidir a ser padres de nuevo. Y claro, mi mentalidad era que bueno, pues nos puede costar X meses, un año incluso, pero que bueno, pues una vez nos quedemos embarazados, el proceso ya estaba en marcha y ya estaba hecho. Lo cierto que la primera vez me quedé embarazada sin esperarlo, porque pensé que me iba a costar un poquito más. Tras unos meses de búsqueda, pues me quedé embarazada. Me enteré bastante pronto, a las más o menos 4 o 5 semanas, porque yo presto pues muchísimo atención a las señales que me da mi cuerpo y enseguida siento que algo está pasando. Entonces, ¿qué hice? Me hice un test y vi que pues estaba embarazada. En aquel momento yo tenía un seguro privado y bueno, pues enseguida fuimos al ginecólogo y tal, y pues en la primera ecografía, que fue a las 9 semanas más o menos, que es cuando ya se puede ver o intuir algo, la doctora me dice que sí, que el feto había crecido bastante, se había llegado a desarrollar y tal, pero que en este momento no tenía latido. Y esa fue mi primera pérdida gestacional. Me quedé inmóvil, no sabía cómo reaccionar, porque la verdad es que no me esperaba que esto pudiera pasar. Ya no sé, no es que esto me pudiera pasar a mí, sino que no era consciente
de la cantidad de mujeres que tienen una pérdida gestacional y mucho más tan pronto, tan inesperado y pues sin señales aparentes, ¿no? Entonces, pues mi primer embarazo fue de 9 semanas, me tuvieron que hacer un legrado porque el feto ya era bastante grande y yo lo que quería es ya en el mismo día solucionarlo, ¿no? Y yo diría que estas fechas fueron las más complicadas de mi vida porque he tenido muchísimas dificultades en mi vida, pero nunca había vivido algo parecido. En este momento, como fue mi primera pérdida gestacional, a mí me habría gustado que alguno de los profesionales médicos o sanitarios que me atendieron en aquel momento me hubiesen explicado que no es culpa de la mujer el aborto espontáneo, aunque por lo menos no siempre es culpa de la mujer cuando tienes un aborto espontáneo, ¿no? Claro, tú vienes, se te dice que, bueno, pues que no hay latido, que es un embarazo detenido, te mandan ya sea a tomarte unas pastillas o hacerte el legrado. En mi caso fue el legrado, te dan el alta el mismo día, pues prácticamente al instante de despertarte y ya está. Y yo creo que por eso fue tan duro, porque nadie me dio ninguna explicación, nadie me dijo qué es lo que había pasado, por qué había pasado. Yo enseguida pues empecé a analizar y a pensar qué es lo que hice mal, incluso llegué a pensar si algún día me tomé un café de más, cosas así que realmente ahora con el tiempo y con la perspectiva entiendo que un aborto puede tener muchísimas causas y que pues prácticamente nunca es la culpa de la mujer, y mucho menos un aborto muy temprano, que sería antes de las 12 semanas, ¿no? Pero es cierto que mi primera experiencia fue así y que yo creo que psicológicamente me costó muchísimo afrontarlo porque pues por la simple falta de información y por tener que buscar esa información yo misma. Claro, cuando uno se enfrenta a este tipo de problemas, sobre todo pues una mujer en ese estado todavía con todas las hormonas revueltas y tal, y que ayer tenías un bebé dentro y hoy ya no lo tienes, lo primero que tú piensas es eso, en buscar la causa en ti misma, y mucho más si no tienes ninguna información válida y viable. Entonces, yo podría decir que de las 3 pérdidas que tuve, la primera realmente fue la más dura, no por síntomas físicos, sino pues por el trasfondo psicológico, ¿no? El segundo aspecto que definió esa vivencia como algo extraño, doloroso o algo impredecible, es la propia recuperación. Y recuperación digo entre comillas porque realmente no es un parto, pero sí que es cierto que pues como era la primera vez y yo no sabía que un cuerpo tarda tanto tiempo en volver a la normalidad tras un aborto. Claro, yo intenté entrenar pues más o menos a la semana y media tras el aborto, que es cuando ya para el sangrado y ya te dicen que puedes hacer actividad física moderada, pero es verdad que entre mi estado emocional, que no acompañaba, y el estado físico, que era como si el cuerpo no perteneciera a mí misma, que fuera de otra persona, pues obviamente mis entrenamientos no fueron como los que yo estaba acostumbrada a hacer hasta pasado 1 mes y medio, incluso 2 meses tras el aborto. Eso es otra cosa que quiero que sepáis, que volver a la normalidad no es al día siguiente tras haberte tomado las pastillas y expulsar o tras haber hecho el legrado, sino que la recuperación física, el fondo hormonal, etc., tardan bastante tiempo. Bueno, esa fue mi primera experiencia, como dije, la más dura, y tras 9 meses de esto me volví a quedar embarazada porque me dijeron que, bueno, que es algo que ocurre, que no pasa nada, que tras cierto tiempo podíamos seguir buscando otro bebé.
y es lo que hicimos. Me quedé embarazada justo a los 9 meses de esto. Y bueno, pues tenía bastante esperanza, ya me había dado tiempo a superarme psicológicamente, a volver a dar el paso. Y pues nada más enterarme a las 5 semanas, pedí cita por privado con una ginecóloga para hacerme la ecografía, aunque no se viera del todo bien y tal, pero ya pues tenía como una pequeña manía, ¿no? Y quería controlar la situación, ¿no? Que es lo que nosotros pensamos, que por hacerte una ecografía súper temprana vas a poder controlar las cosas. Y eso es otra cosa que os quiero transmitir, que por muchas ecografías que te hagas seguidas, si algo tiene que pasar o si este embarazo no puede salir adelante, ocurrirá, que es lo que aprendí durante mi segundo aborto. Yo hice la primera ecografía a las 5 semanas y a las 7 semanas, incluso antes, pasados unos días, comencé a sangrar, que claro, para mí ya era señal de alarma porque en el primero ya me había pasado. Y pues obviamente a los 2 días de sangrado fui a urgencias, me vio un médico, me hizo otra ecografía y se quedó muy extrañado porque, pues claro, lo que vio ahí con prácticamente 7 semanas, pues según él era muy pequeño. Yo le aporté toda la documentación de la ecografía anterior y demás, y pues él me comentaba que si la última regla la había calculado bien y tal, pues porque a él no le cuadraba que fuera tan pequeño con la edad gestacional que tenía en ese momento. Y bueno, pues me dijo que es un embarazo que no iba bien, que no iba para adelante y que me aconsejaba hacerme un aborto químico en este caso, porque como dijo, pues esa era muy pequeño y no correspondía con su edad gestacional y que además no se veía un latido y tal. Bueno, pues como podéis entender, con toda la ilusión que yo tenía y pensé que pues la segunda vez sería que se saldría adelante y demás, y que incluso antes que en el primero el tener que abortar, pues obviamente me quedé como piedra de nuevo. Pero bueno, en este caso me enfrenté a mi primer aborto químico, que se hace con pastillas y tú todo el proceso lo vives en tu casa. Y si queréis mi opinión personal, pues yo os diría que pues en mi caso, por lo menos, habiendo hecho 2 abortos químicos y un legrado, yo casi que prefiero la opción del legrado, si te corresponde, claro, porque es una cosa que vivirla en casa y estar pues en tu casa expulsando todo esto no es muy agradable y psicológicamente puede machacar muchísimo a una mujer, y que bueno, no siempre es comprendido por la pareja porque no llegan a entender que ya no es simplemente una regla, que lo que estás haciendo, pues entre comillas, es parir lo que tienes dentro, ¿no? Por eso os digo, si es una edad gestacional muy chiquitita, muy pequeña, son muy pocas semanas, pues prácticamente no es que no te enteres, estás todo el día sangrando, pero bueno, pero si es una edad gestacional más avanzada, yo os recomendaría haceros un legrado. Pero siempre, obviamente, depende de lo que os diga el médico y el profesional sanitario que os atiende en ese momento. Bueno, pues eso. Mi segundo embarazo acabó pues casi a las 7 semanas, y ahí ya empecé a tener ciertas dudas de si yo podía volver a ser madre o no, porque una historia que pues pocas veces he contado es que cuando yo tuve 13 años tuve ovarios poliquísticos, y en mi país, que vengo de Rusia, un ginecólogo a los 13 años me dijo en la cara, básicamente me diagnosticó que yo era infértil y que no podría ser madre. Claro, habiendo tenido un hijo, pues ya te olvidas un poquito de esto, pero cuando vienen de nuevo los problemas de ginecología y demás, y tienes 2 abortos seguidos, pues te empiezas a plantear, ¿y si este hombre tuviera razón? ¿Y si mi primer hijo fuera un milagro, una casualidad, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor simplemente no me toca ser madre de nuevo. Entonces lo que hacemos yo con mi marido es hacernos
un estudio genético, que es una cosa que yo pienso que antes de tener el primer hijo se tiene que hacer, y yo me gustaría que se hiciera por la seguridad social, porque así puedes ahorrarte muchos problemas, y si realmente hay un problema puedes proceder por otras vías, ¿no? En nuestro caso nos hicimos el estudio y todo salió bien, los dos estábamos sanos, no teníamos ninguna alteración genética que nos dificultara volver a tener otro hijo y demás. Entonces ese punto, ese sí, me dio un poquito más de motivación, un poquito más de fe, y sobre todo me confirmó, en este momento es cuando me apetece llorar, sobre todo me confirmó que a mí no me pasaba nada, que yo no estaba mal hecha y que realmente tenía la posibilidad de volver a ser madre otra vez. Yo creo que por eso me costó tanto hacer este vídeo, porque sabía que seguramente me iba a emocionar y pues no sabía si podía enfrentar esa conversación con una cámara, pero bueno, vamos para adelante. Ya va quedando poco. En mi tercer embarazo, pues yo creo que realmente no recuerdo cuántos meses pasaron, pero bueno, no pasó mucho. El hecho que me sorprendía de todo este camino es que no me costaba quedarme embarazada, ¿no? Entonces yo decía, si yo soy capaz de quedarme embarazada, si los estudios están bien, simplemente es que pues esos embarazos simplemente no tienen que salir adelante. Y luego también con mi marido pues conversábamos sobre esto y nos intentábamos convencer de que, claro, pues para tener un hijo mal formado, ¿no? Para tener, o sea, para echar con un embarazo que no sirve para adelante, pues es mejor tener un aborto y en un futuro tener un hijo sano, ¿no? Que es lo que yo pienso que es realmente la explicación a los abortos, que el cuerpo es muy sabio y que aunque sean unas poquitas células, si ya no va bien, el cuerpo entiende que es algo que tiene que expulsar, que tiene que quitar. Esa es la explicación que yo misma encontré para poder consolarme. No significa que esa sea la explicación universal o que sea la correcta. Eso fue algo que pues, me ayudó a mí a poder sobrepasar una y otra vez las pérdidas. Bueno, mi tercer embarazo, pues cuando me quedé embarazada ya tenía muchísimo miedo y muchísima ansiedad, porque pues aunque me dijeron que estábamos sanos, pero bueno, teniendo dos experiencias así, pues ya se te hace cada vez más cuesta arriba. Y esta vez mi embarazo duró unas 11 semanas hasta que empecé a sangrar, y es verdad que conforme iban pasando las semanas yo me iba calmando más, porque pues tenía entendido o tengo entendido que una vez pasas las 12 semanas el riesgo de embarazo pues va bajando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pues a las 11 semanas empecé a sangrar y pues obviamente fui a urgencias de nuevo, y el chico que me subía en el ascensor me preguntó: ¿de cuánto tiempo estás? Le dije: 11 semanas. Y me miró así la barriga, que no tenía, y me dijo: ay, pues se te nota poco. Y claro, el no tener prácticamente barriga pues no fue una señal de alarma para mí, porque pues en mi primer embarazo yo creo que hasta los 5 meses prácticamente no tuve nada de barriga, y entiendo que cada embarazo es distinto y no era algo que me molestase. Pero es verdad que cuando me hicieron la ecografía, el doctor me dijo que sí que se veía un saco gestacional, pero que no había nadie dentro. Que según lo que te dicen los médicos, es que existen embarazos cuando o bien no se llega a formar un feto dentro nunca, o bien se ha producido un aborto antes, pero que no era tan pequeñito que no te hayas dado cuenta. O sea, que en el momento que hayas empezado a sangrar, pues que se haya expulsado, no te hayas dado cuenta. Sea como sea, esta vez fue
como algo lo más terrible que viví en los 3 abortos, terrible a nivel de, otra vez, desconocimiento. O sea, cuando ya más o menos había encontrado una explicación, la tercera vez cuando me dicen que es que no sé realmente el nombre, creo que se llama embarazo Ware o algo así, es como que otra vez estoy en el punto de partida donde tengo cero información sobre lo que me ha pasado y ni siquiera sabía que eso podía ocurrir. Entonces el doctor decide volver a darme las pastillas, de volver a abortar de forma química, pero esta vez mi aborto es mucho más complicado que el segundo. Porque, pues eso, aunque no haya embrión dentro, pues el saco gestacional y toda la materia, pues todo esto tiene que salir. Entonces, claro, mi experiencia fue de un embarazo de prácticamente, o sea, de un aborto, perdón, de prácticamente horas, y el último aborto duró una semana. Que es otra cosa que nadie me dijo, que nadie me informó y que me gustaría que más mujeres supieran, que un aborto químico no siempre dura unas poquitas horas o 24 o 48 horas. Un aborto químico depende del estadio en el que tú estés, ¿no? Puede durar incluso días o incluso, pues en mi caso fue prácticamente no, fue una semana. Entonces, claro, el miedo a que, y si me pasa algo, y si esto no está bien, estaba tranquila porque no tenía fiebre ni tenía señales de alarma y no volvía a ir a urgencias, pero sí que es verdad que hasta la próxima revisión pues estuve bastante preocupada. Ya cuando fui a la revisión me vuelven a mandar un tratamiento hormonal porque quedan restos y demás, y este tratamiento debo tomármelo durante 2 semanas. Como decía, tanto en el primero como en el segundo aborto, igual en el tercero, el profesional médico no te explica nada, o sea, aunque hagas preguntas, es como que te responden de forma muy redundante y no hay cero empatía, por lo menos a mí es lo que es la experiencia que yo tuve. Cero empatía contigo cuando tienes que abortar, cero empatía cuando vienes a la revisión. La última revisión que yo tuve, que tratando de esta de la que estoy hablando, el médico ni siquiera me miró a la cara, estuvo hablando todo el rato con la enfermera, me hizo el ultrasonido y demás, pero a mí no se me dirigió en ningún momento, no me preguntó nada. Y bueno, eso fue lo que yo creo que de toda esa experiencia, el trato inhumano que recibí fue lo que más me destrozó también psicológicamente, porque tú te encuentras muy vulnerable y tú vienes pues con todo el fondo emocional trastocado y ni siquiera te preguntan, oye, ¿cómo estás? Pues eso. En el caso de que te pase algo así, o si puedes escoger el médico que te vaya a atender, pues yo te aconsejo muchísimo poder escoger el profesional sanitario con el que vayas a tratar, porque es algo que te va a ayudar muchísimo. El apoyo que puedas sentir o no es determinante en esos momentos. Y bueno, pues el último punto de esa historia tan larga es que cuando vuelvo a la revisión después del tratamiento hormonal, me atiende un ángel. Me atendió una doctora que toda mi vida pensaré que era un ángel, porque era la primera que me escuchó. Y era la primera que me habló de su propia experiencia, me dijo que había tenido 4 abortos entre un hijo y otro, y me trató como una persona, no como un objeto, no como un número, y me volvió a animar que lo volviese a probar. Y es cierto que fue la primera vez que me dio algún tipo de consejo, ¿no? Me habló, me miró, me preguntó y me dio un suplemento para buscar el embarazo, que normalmente tú cuando buscas el embarazo, pues pocas veces antes tomas algo, como mucho te mandan un ácido fólico sin más. Pero esta mujer pues me aconsejó muchísimo que me tomase un suplemento, o sea, unas vitaminas para buscar el embarazo.
yo sé que realmente no fueron las vitaminas las que me ayudaron, sino que la esperanza y la fe que depositó esta mujer en mí en ese momento. Y bueno, pues tras salir de esa consulta, obviamente llevaba todo el peso encima, pero es verdad que algo de peso ella me había quitado y me sentía muy aliviada. De hecho, creo que fue la primera vez desde que tengo 13 años que salí de una consulta de ginecología y no estaba enfadada ni estaba mal, simplemente pues me sentía mejor. Y bueno, después de esa consulta, que fue en octubre, a principios de octubre, el 23 de diciembre, decido hacerme un test porque, pues como decía, volví a sentir estas señales en mi cuerpo de que algo está pasando. Yo me negaba a pensar que era un embarazo porque aunque siguiéramos buscándolo, ¿no? y tal, pero yo en mi cabeza tenía como un bloqueo de que ahora no, ahora no, es muy pronto, o tenía entendido que tenía que pasar más tiempo. Y bueno, pues cuando me hice el test me dio positivo, que por cierto, si os da una rayita muy finita, rosa o azul, que se ve muy poco, es un sí. Me ha pasado varias veces y siempre te dicen que aunque sea muy leve es un sí, que puedes volver a repetir la prueba, pero que básicamente siempre, en el 99% de los casos, es un positivo. Y bueno, pues una vez que confirmé el embarazo, hice todo el procedimiento que hay que hacer de nuevo y tal, pero pues obviamente ya con mucho más miedo y muchísima más ansiedad, porque no sabía si estaba preparada para volver a pasar por esa historia de nuevo. Y en ese momento, en el momento que te pillas tú que no estás bien, que te estás alterando y tal, yo intenté detenerme, hacerme un autoanálisis y hacerme yo misma de psicóloga, que lo hago muchas veces, y prometerme a mí misma que no podía tener miedo, que las cosas con miedo no se hacen y que si esta vez tenía que salir adelante, pues saldría, pero no podía permitirme estar pasándolo mal todo ese tiempo. Entonces pues empecé a ver ese proceso de otra forma y empecé a vivir realmente. Seguí entrenando, seguí haciendo las cosas como las tenía que hacer, hice pues algunos cambios en mis rutinas y demás, pero ya no hice lo que he estado haciendo durante todo ese tiempo, y es enseguida pararlo todo, detener mi vida por el simple hecho de que yo me acababa de enterar ayer que estaba embarazada. Entonces dije, pues eso, yo voy a vivir mi vida y si eso tiene que salir adelante, ese embarazo me acompañará, y si esta vez no es tampoco, pues no será. Y eso fue lo que me ayudó a sobrellevarlo mejor y a pues llegar al día de hoy, ¿no? Al punto de hoy de decir, vale, sí que era esa oportunidad, esta vez sí que era un embarazo que saldría adelante, esta vez me tocaba o nos tocaba, y por eso ocurrió, ¿no? No pensar que hay causas ocultas, ni que yo puedo hacer algo mejor o algo peor. Y bueno, pues esa historia que me ha costado un poquito contar, que yo ya sabía, yo espero que inspire a otras mujeres a lanzarse a esa odisea de ser madres si lo desean, o de parejas que no saben muy bien por dónde tirar tras alguna experiencia negativa, ¿no? Y bueno, sobre todo me gustaría que ese tema sea mucho más visible, porque no entiendo por qué a día de hoy, en el pleno siglo XXI, en el año 2026, todavía hay tanta estigma social y todavía las propias mujeres no nos contamos las cosas, no nos apoyamos. No. Yo pienso que una historia así, a mí en su momento me habría ayudado muchísimo, me habría ayudado a entender que a otras mujeres también les pasa, que no soy yo el bicho raro, ¿no? Y que pues la experiencia de otros siempre te puede inspirar y siempre como la doctora, el ángel que le digo, ¿no? Siempre te puede conllevar a tener más esperanza, a tener más fe, tener más fuerza para seguir adelante.
Muchísimas gracias si has escuchado este vídeo hasta el final, si me has acompañado y de verdad si esa experiencia te ha servido. Espero que un día te acuerdes de mí y digas, mira, esta chica que contó su experiencia me ayudó a tirar para adelante y hoy tengo un bebé.